El fracaso como beneficio es una idea que casi nadie quiere escuchar cuando está en medio del golpe, cuando la vida le cierra una puerta en la cara o cuando algo que parecía prometedor termina desmoronándose. Pero con el tiempo uno descubre que el fracaso no es un castigo, sino una especie de maestro incómodo que llega con mensajes que solo se entienden si uno se queda lo suficiente para escucharlos. Hay personas que confunden una derrota temporal con un fracaso definitivo, y esa confusión es peligrosa, porque cuando alguien cree que perdió para siempre, deja de intentarlo, se paraliza, se resigna, siente que no hay salida. Pero una derrota temporal simplemente significa que la estrategia no funcionó, no que tú no sirvas o que tu meta no sea para ti. Significa que el camino que estabas usando no era el adecuado, no que el destino esté cerrado. Cuando uno empieza a ver esa diferencia, todo cambia. Deja de tomarse cada caída como una sentencia y empieza a interpretarla como información. Cada error trae datos, te muestra qué no funcionó, qué ignoraste, qué debiste haber visto antes, qué parte de ti necesita fortalecerse. En ese sentido, el fracaso es beneficioso porque te obliga a crecer en direcciones que nunca hubieras considerado si todo te hubiera salido bien a la primera. Además, el fracaso tiene un efecto curioso. Te desnuda, te muestra sin máscara, sin discursos, sin ilusiones. Te obliga a mirarte como realmente eres y a preguntarte cosas que normalmente evitarías. ¿Qué me falta? ¿Qué no estoy viendo? ¿Por qué quiero esto de verdad? ¿Qué parte de mí está saboteándose? A veces el fracaso te revela tus puntos ciegos con más honestidad que cualquier amigo o mentor. Y hay otra cosa, el fracaso filtra. Te filtra gente, oportunidades, caminos, te deja solo con lo esencial. La gente que se queda contigo cuando no estás brillando es la gente que realmente aporta a tu vida. Los proyectos que sobreviven a tus caídas son los que realmente valen la pena. Las metas que siguen ardiendo dentro de ti, incluso cuando todo va mal, son las metas que están alineadas con tu propósito, no con tu ego. Pero quizá lo más valioso es que el fracaso entrena una musculatura interna. Paciencia, carácter, criterio, humildad, sensibilidad, resistencia emocional. Ninguna de esas cosas se desarrolla desde la comodidad. Todas nacen en el fuego, en la frustración, en el momento donde dudas de ti mismo pero decides seguir. La mayoría quiere el éxito, pero muy pocos quieren la transformación que lo sostiene. Y esa transformación casi siempre viene envuelta en la apariencia de un fracaso. Por eso, verlo como un beneficio no es una actitud ingenua ni positivismo barato. Es simplemente reconocer que detrás de cada retroceso hay una lesión estructural, algo que reajustar, algo que aprender, algo que dejar atrás. Algunos solo ven la puerta que se cierra, otros aprenden a mirar la pared completa hasta encontrar la ventana. La diferencia entre la gente que llega lejos y la que se rinde no suele estar en el talento, sino en la interpretación. Los que entienden que una derrota es solo una señal, no un final, son los que siguen avanzando hasta que el éxito se convierte en una consecuencia natural. Y mientras tanto, cada caída les entrega una ventaja equivalente, más claridad, más fortaleza, más enfoque, más visión, más capacidad para soportar lo que otros no soportan. Al final, el fracaso no te quita, te prepara. Y cuando por fin logras lo que tanto buscabas, entiendes que no era únicamente el resultado lo que importaba, sino la persona en la que te convertiste mientras lo alcanzabas. Aprender de la derrota es uno de esos temas que la gente menciona mucho, pero que solo se entiende de verdad cuando uno atraviesa una caída de esas que te sacuden por dentro. La adversidad tiene un efecto extraño, te obliga a detenerte, a revisar lo que dabas por hecho, a mirar tus pensamientos, tus hábitos y tus metas con una honestidad brutal. Cuando todo va bien,
uno se desliza sin cuestionarse demasiado, pero cuando algo se derrumba, ahí sí aparece la necesidad de preguntarse, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Qué sentido tiene esto que estoy persiguiendo? Es como si la derrota te sacara del piloto automático, te rompe ese ritmo hipnótico en el que uno cae sin darse cuenta, la rutina, la prisa, la inercia, esa sensación de voy avanzando porque toca, no porque sé por qué. Y cuando ese ritmo se quiebra, aparece una oportunidad que, aunque incómoda, es valiosa, la posibilidad de comenzar de nuevo desde un lugar más consciente. El fracaso en sí mismo no es lo que destruye a la gente, lo que realmente destruye es la interpretación que cada uno hace de ese fracaso. Las leyes de la naturaleza no dicen perdiste, entonces estás destinado a perder siempre. Eso lo dice la mente cuando uno confunde una caída con un destino. Lo que la naturaleza sí refleja es lo que uno acepta internamente. Si tú decides que una derrota es permanente, entonces empiezas a vivir como si lo fuera, te cierras, te achicas, renuncias a intentar otra vez. Pero si entiendes que la derrota es solo un mensaje, una transición, un reajuste, entonces la usas como combustible. La adversidad tiene otra característica poderosa. Te obliga a sincerarte contigo mismo. Cuando todo sale bien, uno puede esconder inseguridades bajo los logros, miedos bajo las rutinas, dudas bajo los resultados. Pero cuando las cosas se rompen, ya no hay dónde esconder nada. La derrota desnuda. Te muestra qué partes de ti están construidas sobre convicción y cuáles sobre ilusión. Te revela si estabas persiguiendo un sueño propio o uno prestado. Te obliga a ver qué límites son reales y cuáles son mentales. Y a partir de ahí empieza el aprendizaje. No un aprendizaje teórico, sino uno visceral, de esos que te cambian la mirada. Aprendes a soltar lo que no te sirve, a ajustar lo que estabas haciendo por inercia, a redefinir objetivos que ya no tienen sentido para la persona en la que te estás convirtiendo. La derrota bien usada es un filtro, te deja con lo esencial, contigo mismo, con lo que de verdad importa. Lo más curioso es que cuando uno mira hacia atrás, después de haber superado una caída fuerte, se da cuenta de que esa adversidad, esa misma que en el momento parecía injusta, dura o insoportable, fue la que abrió las puertas que realmente necesitabas, fue la que te movió del lugar donde estabas estancado, fue la que te devolvió claridad, fue la que te sacó de caminos que no eran para ti. Por eso, aprender de la derrota no es romantizarla ni hacerla ver bonita, es reconocer que sin ella uno seguiría atrapado en su propio ritmo hipnótico, anestesiado por la rutina, alejándose poco a poco de su propio propósito. La derrota no es un final, es una llamada de atención, una invitación a redefinir, a reconstruir, a pensar mejor, a empezar de nuevo con más conciencia y más fuerza. Al final, lo que determina tu destino no es la adversidad, sino la actitud con la que la enfrentas. La derrota no te dice quién eres, solo te muestra dónde estás. Lo que haces después es lo que realmente importa, ¿no? La ley del ritmo hipnótico es como esa corriente silenciosa que va moldeando la vida de las personas sin que ellas se den cuenta. No es algo que se impone de un día para otro, es un proceso sutil, casi invisible, que toma los pensamientos que más se repiten en tu mente y los convierte en hábitos, y luego esos hábitos se transforman en tu destino. Es una fuerza que actúa por repetición. Lo que piensas constantemente termina por convertirse en lo que haces, y lo que haces todos los días termina definiendo quién eres. El problema es que mucha gente deja que esa ley funcione en automático, y cuando eso pasa, es fácil caer preso de patrones que nunca eligieron conscientemente. Uno empieza con un pensamiento pequeño, una duda, un miedo, una queja, una comparación, y sin darse cuenta
lo repite tantas veces que se vuelve una forma de ver la vida. Y cuando esa forma de ver la vida se normaliza, termina afectando el comportamiento, cómo hablas, cómo te relacionas, cómo decides, qué oportunidades ves y cuáles ignoras. Pero lo interesante es que esta ley no solo funciona hacia lo negativo, también puede ser una aliada poderosa si uno la usa a favor. Cuando empiezas a alinear tus pensamientos hacia lo que sí quieres, hacia la confianza, la claridad, la disciplina, la visión, poco a poco eso empieza a convertirse en tu estado mental natural. Y desde ahí cambian tus comportamientos, cambian tus relaciones, cambian las puertas que se te abren. Una mente bien alineada crea un tipo de presencia que se nota. La gente lo siente. Una persona que piensa desde la abundancia, desde la responsabilidad, desde la creatividad, atrae oportunidades casi sin buscarlas. No porque la vida sea mágica, sino porque ese tipo de mentalidad hace que tú mismo te conviertas en alguien más atento, más valiente, más capaz de tomar decisiones que antes hubieras evitado. El ritmo hipnótico empieza a trabajar para ti en lugar de trabajar en tu contra. Y es que esta ley al final no es más que la confirmación de que lo que dominas internamente termina dominando tu vida externamente. La repetición constante de pensamientos positivos y orientados hacia el propósito termina generando hábitos que sostienen relaciones sanas, proyectos sólidos y decisiones coherentes. Empiezas a rodearte de personas que vibran parecido, porque tu conducta ya no está guiada por inseguridades, sino por dirección. Empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías obstáculos porque entrenaste tu mente para interpretar la realidad desde posibilidades, no desde límites. Usar el ritmo hipnótico a tu favor no se trata de repetir frases bonitas frente al espejo, se trata de algo mucho más profundo. La disciplina de vigilar tus pensamientos, de identificar cuáles se están convirtiendo en patrones dañinos, de corregirlos antes de que se vuelvan hábitos y de reforzar conscientemente aquellos que te impulsan hacia una vida más honesta y más alineada con tus objetivos. Porque al final, el ritmo hipnótico no pregunta si te conviene o no, simplemente convierte en hábito lo que más repites. Y cuando tú eliges qué pensamientos alimentar, también estás eligiendo qué tipo de vida estás construyendo, qué relaciones estás fortaleciendo y qué oportunidades estás atrayendo. Esa es la verdadera fuerza de esta ley. Te da la posibilidad de ser arquitecto de tu propio destino, siempre y cuando tomes el control del diálogo que llevas dentro. El éxito y el fracaso, tanto en los negocios como en las relaciones personales, casi siempre terminan reduciéndose a lo mismo: cómo te relacionas con la gente. No importa cuánto talento tengas, cuánta preparación lleves encima o qué tan brillante sea tu proyecto, si no sabes conectar con otros, tarde o temprano vas a chocar contra un límite. La gente es el puente o la barrera, dependiendo de cómo la trates y cómo te trates a ti mismo frente a ella. Y ahí es donde entra en juego el ritmo hipnótico. Esa ley silenciosa que va endureciendo tu carácter a partir de lo que piensas y haces todos los días. Si tú repites pensamientos de desconfianza, de ego, de victimismo, de competencia absurda, eso se convierte en tu naturaleza. Y sin darte cuenta, empiezas a relacionarte desde ese filtro cortante, defensivo, cerrado, temeroso. Y claro, desde ese lugar las relaciones no funcionan porque la gente siente la energía real, no lo que dices, sino desde dónde lo dices. En cambio, cuando tus pensamientos repetidos van en la dirección correcta, beneficio mutuo, escucha, respeto, claridad, reciprocidad, ese ritmo hipnótico empieza a moldear un carácter muy distinto. Te vuelves alguien con quien los demás quieren estar, alguien que inspira confianza porque no actúa desde agendas ocultas ni desde inseguridades mal disfrazadas. Te vuelves alguien que suma
Y eso, aunque parezca simple, es un imán de oportunidades. Las relaciones correctas generan un tipo de positividad que no es esa positividad tóxica de sonreír sin motivo. Es una energía mucho más profunda, un ambiente de crecimiento, cooperación, apoyo genuino, puertas que se abren sin pedirlas. Cuando estás rodeado de personas que piensan hacia adelante, que te dicen la verdad sin destruirte, que celebran tus avances sin sentir que pierden algo, tu vida se hace más ligera. Incluso los problemas se vuelven manejables porque hay un sentido de equipo, de acompañamiento. Pero las relaciones equivocadas son exactamente lo contrario. Te drenan, te confunden, te hacen dudar de ti, te estancan. Te ponen en un ambiente donde cada conversación es un desgaste, donde tienes que explicarte demasiado, donde no puedes ser tú porque cualquier movimiento se malinterpreta. Y lo más peligroso es que si no estás atento, el ritmo hipnótico empieza a convertir ese ambiente tóxico en tu norma. Te acostumbras al sufrimiento, lo vuelves costumbre, te convencen de que así es la vida y desde ahí todo empieza a deteriorarse. La autoestima, la creatividad, los proyectos, la visión. Por eso es tan crucial que las relaciones, todas, desde las profesionales hasta las más íntimas, estén basadas en beneficio mutuo, no en sacrificio unilateral, no en interés disfrazado, no en dependencia emocional. Beneficio mutuo significa que ambos crecen, ambos aportan, ambos reciben. Significa equilibrio, significa respeto, significa claridad. Y es importante entender algo. Las relaciones no solo te afectan emocionalmente, te moldean como persona, te acostumbran a cierta calidad de conversación, a cierto estándar de trato, a cierto tipo de visión. Y ese estándar se convierte por repetición en parte de tu carácter. Por eso es fundamental elegir bien, porque lo que hoy es una relación, mañana será un hábito y pasado mañana, sin darte cuenta, se vuelve tu vida entera. Al final el ritmo hipnótico solo amplifica lo que tú alimentas. Si te rodeas de personas correctas, te amplifica. Si te rodeas de personas equivocadas, te destruye. Y la diferencia entre una cosa y la otra puede ser la diferencia entre una vida que fluye y una vida que duele. Porque el éxito en cualquier área siempre termina siendo un reflejo de las relaciones que construiste y de la persona en la que te convertiste a través de ellas. La adversidad, aunque nadie la quiere, tiene una manera muy particular de ordenar la vida. Cuando llega, arrasa con lo superficial, te baja del pedestal, te borra la vanidad, te deja frente a ti mismo sin filtros. Y aunque eso duela, también es lo que abre la puerta para una transformación real. Hay beneficios que solo aparecen cuando las cosas salen mal, porque la comodidad rara vez obliga a pensar, a reevaluar, a crecer. Uno de los primeros regalos de la adversidad es que rompe la vanidad, esa necesidad de demostrar, de impresionar, de aparentar que todo está bajo control. Cuando atraviesas una caída fuerte ya no tienes energía para sostener personajes, solo puedes sostener la verdad y desde esa honestidad empiezas a ver quién eres, qué te falta, qué estabas ignorando. La adversidad te limpia, te vuelve humilde de una manera que ninguna lección teórica podría lograr. También invita a la introspección, no esa introspección superficial de voy a pensar un rato, sino una revisión profunda de tus patrones, tus prioridades, tus miedos y tus decisiones. Cuando las cosas se quiebran aparece esa sensación de algo tengo que ver que no he visto, como si la vida te estuviera obligando a mirar en direcciones nuevas. Y desde ahí uno empieza a buscar inteligencia fuera de sí mismo, libros, mentores, experiencias, conversaciones. La adversidad empuja a preguntar, a aprender, a expandir la perspectiva. Otro beneficio clave es que rompe patrones de pensamiento negativos.
Hay gente que vive atrapada en círculos mentales que no reconoce hasta que la vida les da un golpe. Y ese golpe, aunque incómodo, sirve como alarma. Te saca del bucle, te obliga a cuestionar por qué piensas lo que piensas, por qué reaccionas como reaccionas, por qué siempre vuelves a lo mismo. La adversidad desprograma. Hace espacio para que entren nuevas ideas, nuevas percepciones y eventualmente nuevos hábitos. Pero todo esto prepara el terreno para lo más importante, la capacidad de cambiar tus hábitos de pensamiento. Ese es el mayor beneficio de la adversidad. Cuando todo va bien, uno sigue repitiendo lo que ya conoce, incluso si no funciona a largo plazo. Pero cuando la vida te aprieta, te obliga a actualizar la mente, a sustituir pensamientos que te limitaban por otros más alineados con lo que necesitas. Es ahí donde la influencia del ritmo hipnótico puede dar un giro de negativo a positivo. La adversidad se convierte en un catalizador. Te empuja hacia el crecimiento personal de una forma que nunca hubieras elegido voluntariamente, pero que termina siendo necesaria. Es en los momentos de quiebre donde descubres fortalezas internas que no sabías que tenías. Resiliencia, creatividad, paciencia, sabiduría, una capacidad inesperada para empezar de cero. Son fuerzas que estaban ahí, dormidas, esperando una crisis para activarse. Lo irónico es que muchas de las mayores transformaciones en la vida de una persona no vienen de los logros, sino de las caídas. Porque la caída te hace consciente, te despierta, te obliga a crecer, te hace más humano y más fuerte a la vez. Y cuando miras en retrospectiva, te das cuenta de que sin esa adversidad seguirías viviendo desde los mismos hábitos mentales que te tenían estancado. Por eso, aunque duele, la adversidad tiene esa doble cara. Te quiebra, pero también te reconfigura. Y la reconfiguración, cuando se hace bien, termina siendo el inicio de una vida más clara, más sabia y mucho más tuya. La adversidad no es una bendición en sí misma. Nadie quiere pasar por pérdidas, caídas, crisis económicas o momentos donde todo parece ponerse cuesta arriba. No hay nada romántico en el dolor. Pero dentro de ese territorio difícil existe algo que la mayoría no ve en el momento. Oportunidades de crecimiento que solo aparecen cuando la vida te empuja fuera de tu zona conocida. La clave está en cómo navegas esos desafíos. Cuando te enfrentas a una situación compleja, un fracaso, una deuda, una relación que se rompe, un proyecto que no funcionó, se activan preguntas que normalmente no harías. Empiezas a analizar tus pensamientos, tus decisiones, tus hábitos. Y desde esa revisión profunda puedes empezar a cultivar nuevas formas de pensar que te preparan para el éxito real. Ese que no depende únicamente de las circunstancias externas, sino del dominio interno que desarrollas sobre ti mismo. Aquí es donde entra el ritmo hipnótico, esa fuerza que convierte lo que repites mentalmente en patrones fijos. En tiempos de adversidad, si la mente cae en pensamientos negativos, victimismo, culpa, miedo, resignación, el ritmo hipnótico los cristaliza y se vuelven tu manera habitual de reaccionar ante la vida. Te quedas estancado. Ves problemas donde hay oportunidades. Pierdes energía en vez de generar soluciones. Pero si usas la adversidad como un punto de inflexión, puedes hacer algo completamente distinto, redirigir la influencia del ritmo hipnótico hacia lo positivo. Comienzas a entrenar tu mente para buscar posibilidades, no límites. Empiezas a pensar en soluciones, no en excusas. Cambias la mentalidad de ¿por qué me pasa esto a mí? Por ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué me está mostrando de mí? Y cuando esos nuevos pensamientos empiezan a repetirse, se convierten en hábitos. Y cuando se convierten en hábitos, cambian tu vida. Las luchas económicas actuales, que mucha gente siente como un peso enorme, también pueden funcionar como un recordatorio de esto. La historia demuestra que en tiempos de crisis se despiertan nuevas ideas, nacen nuevas formas de trabajar, se crean nuevos modelos de negocio,
se fortalecen comunidades y se desarrollan habilidades que jamás hubieran surgido en tiempos de comodidad, no porque la crisis sea buena, sino porque la necesidad obliga a evolucionar. A nivel personal, la adversidad económica te enseña a pensar con más claridad, a administrar mejor, a valorar más, a innovar, a dejar de depender de lo externo y fortalecer lo interno. Y a nivel colectivo, puede unir a las personas, familias que se organizan mejor, comunidades que se apoyan, equipos que se vuelven más creativos, negocios que se reinventan. Lo que hoy parece una barrera puede convertirse mañana en un punto de partida. Al final, la adversidad no te da crecimiento por el simple hecho de aparecer. El crecimiento llega cuando tú decides usarla como una maestra y no como una sentencia. Cuando eliges desarrollar nuevos hábitos de pensamiento, más fuertes, más claros, más estratégicos, que te den dominio sobre tus circunstancias, en vez de quedar atrapado por ellas. Porque la diferencia entre alguien que se hunde y alguien que se eleva frente a una crisis no está en la crisis misma, sino en la manera en que cada uno elige pensar frente a ella. Y ese pensamiento, repetido una y otra vez, es el que termina definiendo el destino.